Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué alegría que podamos reunirnos. ¿Por qué? Porque somos iglesia, somos la iglesia de Cristo. Qué bonito es estar reunidos, sí, desde nuestras casitas, pero estamos reunidos para aprender y alabar al Señor. Muy bien, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos el privilegio de tener la Biblia en nuestro idioma. Les invito, por favor, a que busquemos el Salmo 133, versículo 1. La palabra de Dios dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, sigamos conectándonos, sigamos aprendiendo del Señor en comunidad. Muy bien, ha llegado el momento de ofrendar. Podemos ofrendar en esta dirección que aparece en la pantalla. Les invito a buscar el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Alabemos al Señor con nuestras ofrendas. La familia Acuña Merino ha servido al Señor por casi 20 años en diferentes países. Actualmente se preparan para llevar su ministerio misionero en Almería, en el sur de España, para trabajar con inmigrantes provenientes de países musulmanes del norte y el Cuerno de África, y compartir el Evangelio de Cristo, así como el amor práctico de Dios. Se encuentran levantando fondos para la compra de boletos de México a España, por lo que tienen a la venta el libro Caminar en la Misión, que fue escrito por el mismo Mauricio. Si quieren apoyar a las misiones por la compra del mismo, deben hacer un depósito por Simpe al número de la iglesia, solicitarlo por ese mismo número y se les hará llegar de manera digital. Apoyemos a las misiones. Ahora sí, alabemos al Señor con nuestros cánticos. Vamos a pedirles, hermanos, que busquen el libro de los Salmos en el capítulo 150. El capítulo 150, versículo 6, dice así: todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabemos al Señor con nuestros cánticos. Dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestro corazón en este momento para aprender de la palabra del Señor. Hola iglesia, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo para alabar a nuestro Señor? Existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para
Existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré
Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Te bendecimos, te glorificamos y te adoramos. Amén. Buenas noches a cada uno de ustedes, bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a esta comunidad donde podemos estudiar la palabra del Señor, donde podemos crecer y mantenernos, a pesar de cualquier dificultad, mantenernos firmes en el Señor, por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y también por la palabra que Él ha puesto en nuestras manos. Bienvenidos a esta serie que se llama Conociendo mi Biblia, específicamente los libros históricos, y les cuento a quienes no han estado al tanto, ya hemos estudiado Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, y toda esa información usted puede tenerla en la página de YouTube de la iglesia. Así que vamos a entrar en materia de una vez y vamos a entrar con el segundo libro de Reyes. ¿De qué hablan los reyes o los libros? Bueno, habla de las crónicas de los reyes, las historias de los reyes. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Bueno, nos habíamos quedado que el reino está dividido ahora, reino del norte y reino del sur. Hay muchos reyes, la mayoría de ellos malos. El reino había sido dividido por una mala decisión de uno de los líderes y había surgido de la figura de profetas, personas que hablaban en nombre de Dios y que decían lo que Dios tenía que decir. Era bien importante porque el profeta tenía que ser bien fiel a lo que él entendía que Dios le había dicho. No podía ponerse a inventar porque iba en nombre de Dios. Y uno de los profetas centrales, si se quiere, el profeta central en el primer libro de Reyes, indudablemente fue el profeta Elías. Y después, en el segundo libro de Reyes, que será el que estudiemos hoy, va a ser uno de sus discípulos, o más bien su discípulo llamado Eliseo. Así que ahí están las dos figuras proféticas centrales en los libros, Elías y Eliseo. Por cierto, de estos reyes que les conversaba, únicamente hubo reyes buenos en el sur y fueron 8 en total, se los comento rápidamente: Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Ezequías y Josías. Usted dice, ¿esos quiénes son? Los leo porque hay dos de cierta relevancia. Todos fueron reyes buenos, pero dos de cierta relevancia e importancia. Uno fue Josafat, que esa historia no la voy a contar hoy, pero es una historia muy interesante también. Y el segundo se llamó Josías. Se le llamaba el niño rey porque empezó siendo un niño su reinado. Y hoy quiero centrarme en una historia de Josías que es súper, súper importante. Así que ya llegaremos en un momentito. El libro de Primero Reyes termina con un rey en el norte que se llamaba Ocosías y uno en el sur llamado justamente Josafat. Y arrancó al segundo rey, el libro, perdón. Recuerden que en la historia normal estos libros no estaban divididos, era un solo libro. Luego en el camino los dividimos, por eso es de que de pronto uno dice, uno arranca donde quedó el otro. Bueno, porque no son libros aparte. Bueno, arrancamos con el segundo libro y al inicio hay algunas historias de algunos reyes y luego el libro centra su atención en la vida de Eliseo. Eliseo hizo muchísimos milagros y fue un tipo realmente escogido por Dios, ungido por Dios. Hizo muchísimas cosas en favor de la nación y para proclamar el nombre del Señor. Después de que termina el libro con Eliseo, vuelve otra vez a las historias de los reyes. Y luego arranca una historia que quiero contarles porque es importante en la cronología general. Bueno, luego en el capítulo 17 de Segundo de Reyes se nos da un dato importantísimo. Recuerden que hay dos provincias, dos naciones, al norte y al sur. Bueno, en la del norte, en el año 722 a.C., reinaba ahí en esta ciudad, en la reinado del norte, un rey que se llamaba Oseas. Este no es el profeta Oseas que más adelante escribiera un libro, es otro Oseas. Y este fue un mal rey, evidentemente del norte, y había un imperio que había surgido que se llamaba el imperio asirio, que venía de Asiria, y este imperio asirio ataca el reino del norte y lo hace esclavo,
Así que al principio Oseas, el rey malo está de acuerdo con esa relación que hay de reinado de general y el vasallo que pagaba impuestos, pero en un momento él a escondidas manda gente a buscar ayuda a Egipto, gente que pudiera ayudarle, y el rey del norte, de Asiria, se da cuenta y lo que hace es de que entonces toma al rey y lo encarcela. Y ahora está nuestro líder en el norte encarcelado, y este rey de Asiria invade toda la nación de Israel. Bueno, una vez que la invade, lo que hace es de que toma a la gente del reino del norte y la deporta, se la lleva hacia Asiria. Mucha gente se queda en Asiria, otra gente se va a muchos lugares. El pueblo de Israel queda disperso por un montón de lugares, y la idea básicamente es que estos revoltosos que se rebelaron contra mí no vayan otra vez a unirse, y por eso simplemente lo que hace es que los esparce por todos lados. Bueno, ahora Israel, reino del norte, está lejos de su tierra y ahora vuelven a ser esclavos como lo fueron con Egipto en algún momento. Y uno de pronto piensa, pobrecitos, otra vez en tiempo de esclavitud. ¿Por qué les pasa esto? ¿Por qué tan mala suerte, pensaríamos? Pero la verdad es que todo tiene una explicación. El segundo libro de Reyes mismo lo va a dar la explicación. Y en ese capítulo 17, los versículos 7 y 8, vean lo que dice la palabra del Señor. Todo esto sucedió, o sea, lo de la esclavitud, lo de la deportación, lo de la invasión, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándonos del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Entonces de pronto decimos, pero ¿por qué les pasa esto? Les pasa esto por idólatras, les pasa esto por desobedientes, les pasa esto por ser un pueblo que se rebela abiertamente en contra del Señor. Y usted me dirá, pues, Esteban, pero me parece injusto. Dios tenía que haberles dado algún tipo de advertencia. Te cuento hasta 3, 1, 2 y 3, y si no hay castigo. Bueno, Dios lo hizo. No hasta 3, hasta 10, hasta 20, hasta 30 veces. Lo había hecho una y otra vez. Les había advertido que venía el día del Señor. Dicho sea de paso, los libros proféticos, muchos de ellos nos van a hablar de este momento, cuando Dios advierte y advierte y advierte, hasta que un día llega lo que se denomina el día del Señor, el día en que Dios toma venganza, Dios toma justicia. Y justamente pasa esto que pasa. Dios utiliza a un rey pagano para hacer justicia sobre sus hijos desobedientes de Israel. Así que lo hizo. Y esta gente escuchó el mensaje de los profetas hasta el hartazgo, diríamos. Ese mismo capítulo 17 dice en el verso 13, dice, por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. ¿Cuál era la advertencia? Vuélvanse de sus malos caminos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. En otras palabras, ustedes se lo buscaron. Les he hablado, ustedes se lo buscaron. Ustedes fueron detrás de ídolos, fueron idólatras. Ustedes fueron injustos unos para con otros. Ustedes se lo buscaron, es lo que está diciendo el texto. Y esto que pasa en Israel a mí me hace llegar a una reflexión importante para ustedes y para mí, mis hermanos. Porque el mismo Dios que decretó esto hace miles de años, este juicio que nos parece de pronto medio escalofriante, este mismo Dios es el mismo Dios que ustedes y yo adoramos. Esto es importantísimo. El mismo Dios que hace años decretó esto es el mismo Dios que usted y yo adoramos. Y en el caso de ellos vino lo que se llamó la deportación del norte. 722 a.C., Dios dijo, basta. Y este Dios, que no ha cambiado un poquito, a este Dios al cual ustedes y yo adoramos, recién estábamos cantando, este mismo Dios le disgusta aún cuando rompemos el pacto, cuando somos infieles, cuando somos injustos entre nosotros. Y la nación desapareció y se los llevaron. Ya no hay más Israel. A partir de este momento ya no veremos más el nombre de Israel como nación. Ya no hay, porque fueron deportados por Asiria. Es interesante que el rey de Asiria lo que hizo fue que ante un país que estaba desolado,
lo que hizo fue que lo repobló. ¿Y cómo lo repobló? Manda a llamar gente de Babilonia y de otros lugares. Les dice, hay casas gratis y tierra gratis para los que quieran. Se vinieron un montón con la promesa, efectivamente. Llegaron al pueblo, a Samaria, a otros lugares, y nos damos cuenta que hay una casa, esta me gusta, me la dejo. Ya está lista, construida. Hasta había comida en la alacena, ¿sí? Y hay un templo, podemos usarlo para lo que queramos. Y hay una pulpería, y hay un supermercado. Está todo. Simplemente llegaron a empezar a vivir. Y trajo gente de Babilonia, y les regaló tierras, les regaló casas. Y el texto dice que cuando este montón de extranjeros llegaron a la tierra, que no era de ellos, sino la que Dios le había dado a su pueblo, entonces Dios hizo algo extraño. Y esto usualmente no vemos a Dios actuando de esta manera, pero ahí está, ahí es presente. Y segundo de Reyes 17 nos habla de qué fue lo que pasó. Dice el texto así, al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Un par de cosas rápidas. Lo primero, el texto dice que al principio no adoraban al Señor. Parece que da la impresión de que más adelante lo van a hacer. Bueno, no cantemos victoria, ahorita les explico por qué, pero algo sucede y dice que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Extraña conducta del Señor, pero es una forma de llamar la atención de Dios y decirle a la gente, ustedes no pertenecen acá. Esta tierra es del pueblo del Dios verdadero, no de ustedes. Y esta gente, los babilonios, al igual que los asirios, tenían una mentalidad de dioses regionales. El Dios de esta región actúa de esta manera, conózcanlo. El Dios de aquella región actúa de otra manera, conózcanlo, para que estemos agradando a cada uno de los diferentes dioses. Y esta mentalidad de dioses regionales es quien les hace a ellos llegar a la conclusión, vean, algo hicimos o no hicimos que ofende al Dios de esta región, que no le gusta. ¿Sí? Entonces lo que hacen ellos es que le cuentan al rey de Asiria, el hombre que le dio a ellos las tierras, le dicen lo que pasa. Y segundo de Reyes 17:26 dice, entonces después del estrago que hizo los leones, entonces le dieron este informe al rey de Asiria. ¿Cuál fue el informe? La gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de este país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. Repito, para ellos esto no es un vocabulario extraño, ¿está bien? Es una deidad regional, ellos lo entienden. Al rey a quien se lo mandan, al de Asiria, también lo entiende y él toma acción. Y el siguiente versículo dice, el rey de Asiria entonces dio esta orden. ¿Qué orden dio? Hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Recuerden, se habían llevado a todo el mundo, incluyendo sacerdotes. El rey dice que uno de los religiosos que regrese para que les explique a los demás qué es lo que el Dios de esta región demanda. Es lo que está diciendo. Verso 28. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Qué expresión interesante, ¿no les parece? Ese es el discurso de un rey pagano. Ajá. Y este rey no tiene duda porque él no es incrédulo, él cree. Nada más que cree en los dioses equivocados, pero él cree que hay un Dios en esa región, un Dios que evidentemente es poderoso, así que no le llama demasiado la atención el tema de los leones, como ustedes a mí tal vez nos llamaría la atención, pero él cree que hay un Dios en esa región y sabe que la gente de ese lugar no sabe cómo adorarlo. Él mismo no sabe, puesto que envía a alguien más para que les enseñe. Ahora, voy a guardar las distancias con lo que voy a decir, pero cuando Jesucristo, antes de ascender a los cielos, habla en Mateo 28 de la famosa gran comisión, él dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Lo que Jesús da por sentado, mucho tiempo después, es que la gente no sabe seguir las cosas de Dios. No es algo natural el seguir a Dios. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída. Entonces, como no es algo natural, necesitamos que alguien nos explique cómo vivir. Al igual, repito, guardando las distancias de la analogía de este rey con esta población, entonces ocupamos que alguien nos explique, que nos diga, vayan, háganlo ustedes, enséñenles, disciplínenlos ustedes. Y el rey de Asiria, sin quererlo, lo que hace básicamente es que manda un misionero para que evangelice a los babilonios. Qué interesante esto. Y es que la gente necesita esto. Mis hermanos, ustedes y yo necesitamos esto. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Alguien que Dios haya enviado
para enseñarnos a adorarlo y a vivir de acuerdo a sus preceptos. Y usted me ha escuchado decirlo antes porque hay una cuota de responsabilidad muy importante en el tema de decir, yo tengo mi responsabilidad de leer la Biblia, de estudiarla, pero Dios en su gracia y misericordia ha provisto a personas, hombres y mujeres, que puedan ayudarnos a entender el texto bíblico. Por eso es de que la Biblia habla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de los pastores que pastoreaban a la nación, que pastoreaban a la iglesia, personas que Dios había capacitado con algún don, con alguna gracia, para que pudieran comunicarle a la iglesia o al pueblo del Señor qué es lo que era la voluntad del Señor. Por eso es que hemos hablado tanto de la congregación, de los discipulados. Por eso el autor de Hebreos habla y dice, obedezcan a sus pastores, porque ellos están procurando el bienestar de su alma. Esa era la función de decir, a pesar de que hay una responsabilidad personal de estudiar el texto bíblico, también Dios ha mandado personas que Él capacita para que puedan enseñarnos a vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Y por eso es de que estas personas, hablo de los pastores en el día de hoy, imperfectas, pueden ser enviados de Dios para ayudar y enseñar a los demás a relacionarnos con este Dios verdadero. Y hablo evidentemente de los pastores que realmente Dios ha enviado en medio de su pueblo. Por eso es que le digo a todos los líderes de nuestra iglesia local, líderes, no afloje, siga enseñando, siga discipulando, por favor. Yo sé que hay 1.000.000 de razones para no seguir haciéndolo, pero piense que usted puede ser un enviado de Dios para enseñar a los demás cómo adorar y cómo servir y cómo relacionarse con este Dios al cual ellos no conocen del todo. Y por el otro lado le diría a todos los que reciben discipulado o reciben predicaciones, no renuncie, siga adelante, siga esforzándose. Dios ha puesto personas imperfectas en tu camino para que te enseñen cómo vivir la vida que Él quiere que vivamos. Ahora, esta misión de evangelismo, específicamente la de el rey de Asiria, no terminó demasiado bien. Y quisiera también que intentemos relacionarnos con eso, porque la gente simple y llanamente no quiso aprender, porque la gente quiso mezclar la instrucción de Dios, la nueva, con todas sus antiguas costumbres. Y eso nunca termina bien. ¿Me escuchó esto? Nunca termina bien mezclar las antiguas costumbres mías antes del Señor con las que tengo ahora con el Señor. Por eso es de que el verso dice en 2 de Reyes 17, aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Esto tiene un nombre en la teología y la palabra es sincretismo. Tomar lo que he aprendido del Señor, pero también lo mezclo con lo mío, y con lo acá, y con lo acá, con lo de mi familia. Para no quedar mal con nadie, hago una mezcla de todo. Y esto nunca termina bien, nunca. El texto lo que me habla es de adorar a Dios, pero servir también a sus propios dioses, los que he conocido antes, mis antiguas pasiones, mis antiguos deseos o mis antiguos dioses. Entonces yo leo esto y yo digo, ¿no les parece que es relevante y fresco el mensaje de la palabra del Señor? Esta expresión perfectamente sirve para nosotros. Tres milenios más adelante, perfectamente. Y Jesús lo había dicho, vuelvo a Jesús otra vez, cuando hablaba acerca del Dios dinero. No sé si recuerdan la expresión, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y menospreciará al otro, decía él en Mateo 6. No se puede. No puedes vos dividir tus lealtades. O estás con Dios o no estás con Dios. Y estar con Dios implica una renuncia a lo que antes yo creía, a mis antiguos deseos, a mis antiguas cosas y enfocarme exclusivamente en el Señor. Y a estos babilonios que estaban en el territorio israelita, a ellos les trajo desgracia esto, desgracia. Y una forma de decir desgracia en este contexto es, ellos no contaron con el favor de Dios. No contaron con el favor de Dios. Mis hermanos, sé que la pregunta es tonta, pero ¿no queremos todos contar con el favor de Dios? Yo quiero contar con el favor de Dios. Que Dios me mire y diga, Esteban, tenés mi aprobación de que los planes que estás realizando, vamos juntos, yo te ayudo en todo esto. Y le pregunta, Señor, ante ese deseo que tengo, ¿qué es lo que debo de hacer? Usted me ha escuchado muchas veces decirlo, pero permítame repetírselo hoy. Lo primero es saber si Dios está de tu lado. Antes de que Él apruebe mis planes, debo de tenerlo a mi lado. Y para que Él esté a mi lado, todo empieza con un reconocimiento personal que yo he pecado. Y como yo he pecado, hay un justo castigo que debe caer sobre mí, porque el pecado lo hice yo.
Eso se llama conciencia de pecado. Y ante el pecado, yo tengo que hablar de arrepentimiento. Sí, yo fui el que mentí. Sí, yo fui el que ofendí. Sí, yo fui el orgulloso. Sí, yo fui el adúltero. Sí, yo fui el fornicario. Sí, yo fui el odioso. Sí, yo fui el etcétera. Soy yo. El pecado es justo. Perdón, el pecado es mío. El castigo es justo sobre mí. Y entonces entro a un tiempo de arrepentimiento de pecado. Señor, ¿por qué hago estas cosas? Te pido por favor perdón. Me quiero apartar de esas cosas. Y lo segundo que hago después de arrepentirme es, y voy a poner mi confianza absoluta en la persona de Cristo Jesús. Él va a ser mi norte, Él va a ser mi guía. Voy a ir de acuerdo a lo que Él diga en su palabra. Ese va a ser mi punto a seguir. Si Él se desvía, me desvío. Si Él sigue recto, si Él avanza, todo voy a hacer como Él dice. Arrepentimiento de pecados y mi confianza absoluta puesta en el Señor. Y una vez de que ya he encontrado al Señor, o que Él me ha encontrado a mí, que ya entiendo este principio, ¿ahora qué hago, Esteban? Ya tengo mi etiquete, se acabó. No se acabó, apenas empieza. ¿Y qué debo hacer ahora? Leer las Escrituras y obedecer. Leer las Escrituras y obedecer. Eso es, y ya. Esteban, ¿habrá algo más? Es eso. Arrepentimiento de pecados y confianza en Jesucristo. Una vez que esto lo he hecho honestamente, de ahora en adelante a leer las Escrituras y obedecer. No simplemente leer para hacerme un gran cerebro teológico. No. Es leer, conocer para yo llevar a la práctica esta clase de cosas. Pero esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Déjenme contarles una historia para que vean cómo aplicamos todo este principio y cómo amarramos una cosa con la otra. Gente que no quiso obedecer, que mezcló, que no siguió la ley de Dios y cómo para ustedes y para mí también tiene que ver con un tema de leer y obedecer. Nos encontramos con un rey. Hace un momento hablaba del rey Josías. Nos encontramos con un rey, Josías, se le llamaba el rey niño porque él arranca cuando era un niño, pero a esas alturas ya no es un niño, voy a decir un adulto, debe tener 25, 27 años. Y un día que es un buen rey, quiere seguir a Dios, quiere honrarlo, quiere amarlo, quiere adorarlo. Lo que hace es, empecemos con el lugar de adoración, que es el templo. Así que manda a su gente a que limpie el templo, a que limpie las paredes, a que restaure las puertas, a que desempolve. Todo eso ya habla de por qué. Uno dice, ¿cómo desempolve? ¿Hace cuánto no lo usas? Bueno, les cuento que su papá, el de Josías, y su abuelo especialmente, que se llamó Manasés, fue, sin lugar a dudas, el peor rey que tuvo el reino del sur. Y obviamente no quería nada con el Señor, estaba completamente su relación tirada en el piso con el de Dios. Así que el templo no era un lugar de atractivo para ellos, puesto que no buscaban al Señor. Bueno, Josías, que es un buen rey, va a intentar limpiar todo aquello y restaurar todo esto. Bueno, manda a uno de sus sacerdotes, el sumo sacerdote, que se llamaba Hilquías, y lo manda a limpiar todo esto. Así que se va Hilquías con otro hombre que se llamaba Safán, que era un cronista. El cronista es quien va siempre con una libreta en mano y va apuntando todo lo que pasa. Y dice, hoy en el mes de julio del año 2021, algo pasó. Y llevaba siempre una especie de diario. Ese es el cronista. Bueno, estos dos andan en esa limpieza del templo y demás. Y un día se encontraron un libro por ahí tirado. ¿Sí? Les leo a ver qué es lo que dice el texto. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo, fue y le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. El texto dice que encontraron un libro. Usted sabe que hay miles de libros, millones de libros. Y no todos los libros tienen el mismo impacto que tienen otros libros. No voy a hablar hoy del libro más influyente en la vida, ni el más traducido, ni el más vendido, ni el más publicado, ni el más impreso, porque usted sabe cuál es ese libro. Pero hacía años que Judá había perdido este libro y ese libro se ha encontrado. ¿Y por qué dice perdido? El texto dice, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Encontrado implica pérdida, ausencia. ¿Sí? No estaba presente el libro en la vida de Judá. Y este es el libro que Moisés escribió y donde están narradas las instrucciones de Dios y el pacto que la nación había tomado para con el Señor. Y Josías, una vez que recibe este libro, empieza a leerlo y es como que todas las fichas empiezan a caer en su cabeza y viene un asunto de un asombro, pero con susto, un asombro que dice no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo es que yo no sabía estas cosas? Porque nadie me las había dicho. ¿Cómo es que este libro no estaba entre los más leídos de Israel? ¿Qué fue lo que pasó? Y Josías lo lee como una montaña de realidad que se le viene en su corazón.
Y justamente esa es la pregunta, ¿cómo es posible que yo no supiera esto? ¿Cómo hemos estado viviendo sin las instrucciones del libro en el reino? ¿Cómo hemos hecho? El verso 11 del capítulo 22 dice, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Es una expresión de decir dolor, luto, qué bárbaros. O sea, es una forma, como no puedo expresarlo con palabras, me rompo las vestiduras diciendo qué desgracia. Y dio esta orden. ¿Y cuál fue la orden que dio el rey Josías? Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para con nosotros. Para Josías fue un asunto de decir, mientras leía el libro, hemos fallado, hemos fallado, hemos fallado, hemos fallado. Y ante este conocimiento, él se da cuenta justamente de la condición que tiene el pueblo. No sé si usted recuerda la expresión de Jesucristo cuando él dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿sí? Ahora Josías conoce la verdad y la verdad desnuda todo. La verdad es una luz que viene y aclara todo lo que había. La expresión hemos estado fallando. ¿Cómo es que no sabíamos? Hemos estado fallando por ignorancia o por lo que sea. Uno puede alegar ignorancia, pero eso no lo exime de la culpa. Por lo que sea hemos estado fallando. Y acá el punto es que hay conciencia de pecado porque conozco la verdad. Hay conciencia de pecado porque conozco la verdad. ¿Cómo sé yo que esto es pecado? Porque le pongo a la par la verdad blanca contra el negro y me doy cuenta, hay un contraste entre uno y el otro. Hay pecado aquí. Y algunos podrían decir, bendita ignorancia, porque si no sé, no me pueden culpar de nada. Bueno, eso no funciona en la vida real. Lo dije recién, uno no puede alegar ignorancia. Otros tendremos que decir qué peligrosa es la ignorancia. Hacía unos años un profeta de Israel en el norte, irónicamente, había dicho, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No sabían y por lo tanto, en el caso de ellos, literalmente perecieron. Ya vimos, te va a decir Josías, ya vimos lo que le pasó a nuestros hermanos en Israel y ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. No puedo no hacerte la pregunta. A vos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a tus padres. A ese núcleo de tu familia, o a tus sobrinos, o a tu mamá, o a tu papá, con quien vos vivas. ¿Se vive en tu casa con el mensaje de Dios constantemente? ¿Se lee constantemente la palabra del Señor en tu casa? No si vos la lees, espero que sí. ¿Se lee en la comunidad de tu casa la palabra del Señor? ¿O tendremos que de pronto decir, alguien ha visto la Biblia que hace semanas no la vemos? Y que tu hijo diga, Padre, he encontrado el libro de la ley de Dios. Estaba empolvada en un rincón de la biblioteca o en la mesita de noche. Porque yo leo Josías y yo me veo reflejado. Y para tu familia y para la mía, yo tengo que preguntar a Josías, ¿cómo es que el pueblo vivió sin ley? ¿Cómo hacías para mantener el orden? ¿Cómo hiciste? ¿Qué los guiaba? ¿Qué les daba contención y qué los limitaba? Josías, ¿cómo tomaban decisiones? ¿Cómo tomaban decisiones? Y a la luz de eso, tengo que llevar ahora a tu familia y a la mía. ¿Cómo es que vive una familia de nuestra iglesia sin la ley del Señor? ¿Qué los guía? ¿Qué guía a tu familia? ¿Qué les da a ustedes contención y límites? Mis amados hermanos, ¿cómo toman decisiones ustedes? La vida es una constante seguidilla de decisiones, algunas importantes, otras no tan importantes. ¿Cómo toman decisiones todos los días sin la palabra del Señor presente? Esa es la angustia que siente Josías. ¿Cómo hemos hecho? Y leyéndola, híjole, cómo hemos fallado y fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y fallamos. ¿Cómo yo no sabía esto para haber podido corregir el camino? Si yo lo hubiera sabido, hubiera corregido. Esta gente no la tenía presente, no estaba constantemente en sus vidas y estaban torcidos. Esta es la misma idea que da cuando de pronto yo me meto en un bosque, ¿sí? Y creo que ando explorando y de pronto saco el GPS y pongo el GPS y me dicen, ¿a dónde estás? Estás a 4.3 kilómetros de donde están los demás. ¿En qué momento me perdí? El GPS me dice, estás perdido, estás lejísimo del camino correcto. Y guardando la distancia una vez más, este es el GPS que me dice, híjole, qué extraviado que hemos andado. Pero es que es necesario para yo decir, ok, ya sé dónde estoy. Ahora este mismo GPS, el texto sagrado de la palabra del Señor, me dice en qué dirección debo de caminar.
y puedo caminar en esa dirección. Puedo tomar decisiones que honren al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que Josías empieza toda una serie de una reforma que él hizo. Empezar a corregir todo lo que pudo corregir. Y eso está fantástico. El problema en esto es que esa reforma llegó demasiado tarde. Dios ya había decidido en su abuelo Manasés y su papá que él iba a traer una desgracia para esta nación, un justo castigo sobre estas personas. ¿Qué le dice el Señor a Josías? Josías, no lo voy a hacer en tu tiempo, por amor a vos. Vi tu corazón, vi tu arrepentimiento, vi tus acciones en búsqueda de regresar a la verdad. Y el texto dice en 2 de Reyes 22:20. Yo el Señor lo afirmo, le dijo Dios a Josías. Te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Es la forma de Dios diciendo, vos vivid tranquilo, has hecho un buen gobierno, has estado de mi mano, vas a estar en paz. Y tus ojos no van a ver la desgracia que vendrá. Josías, yo sé que no querés que venga, pero va a venir. Ya el juicio lo tomé hace años y va a venir, pero de parte tuya vas a estar en paz. Y me gusta leer esto porque a nivel personal Dios tuvo misericordia de alguien que se arrepintió, a pesar de que la sentencia ya estaba dada para la comunidad. Y me hace pensar en el principio, Dios mira a la comunidad, pero Dios también mira al individuo. Y el individuo si se arrepiente, encuentra el favor de Dios. Pero al orgulloso, al que no se arrepiente, Dios lo mira de lejos. ¿Escuchó eso? ¿Sí? Dios mira a la comunidad, pero también mira al individuo. Y a ese individuo, si se arrepiente, Dios le muestra su favor. Dios le muestra el favor al individuo que se arrepiente, pero al orgulloso lo mira de lejos. ¿Qué sucede? Que más o menos 150 años después, en el año 586 a.C., vino otra nación, los babilonios ahora, convertidos en una potencia mundial, y destruyeron Jerusalén, el precioso templo de Salomón, completamente destruido, y se llevó cautivo a Israel para sus tierras. ¿Saben cómo se llama esta deportación? Justicia irreprochable. Justicia irreprochable. Dios lo dijo, Dios lo anunció y ahora es tiempo de la disciplina. Y se los llevó. Ya no hay más pueblo de Dios. En el norte ya no existe. Una parte está esparcida por el mundo, por Asiria. La otra parte es cautivo en Babilonia. Y uno esperaría encontrarse con un final mejor, más esperanzador. Si ya no hay pueblo, Señor, ¿cómo vas a llevar a cabo tus promesas y tus pactos? Es decir, lo venimos estudiando. Prometiste en Adán, luego en Noé, formaste una nación en Abraham. En ti dijiste, serían benditas todas las familias de la tierra, pero la familia tuya terminó. Se lo dijiste a David, vendrá un rey que será Mesías de tu linaje. Pero ya no hay nación, se desapareció. ¿No es que iba a venir un rey? Bendición para las familias. ¿No era esa tu promesa, Señor? Y 2 de Reyes me da un glorioso postdata. No sé si saben todos qué es un postdata. Tal vez los más jóvenes no se acuerdan o no saben porque en el mundo actual uno escribe una carta en la computadora y si algo le falta simplemente va al párrafo y lo vuelve a escribir y se acabó. Pero en los tiempos de la no computadora personal y de las cartas a mano, uno escribía toda la carta. Y una vez que terminaba se daba cuenta, ay, me olvidé de algo que quería decir. Y como no podía ir y meter palabras porque no había físicamente espacio en el papel, lo que hacía es que abajo ponía postdata, después de la información, postdata. Y al final decía, postdata, acordate de ir a la pulpería y comprar la leche para los chiquitos porque ya se acabó, punto. Se me ha olvidado decirlo y no puedo no decirlo, ese es el postdata. Bueno, después de esto, que vemos un cuadro desesperanzador, porque la promesa de Dios parece que no se va a cumplir, porque la familia fue destruida, la de David, de ese linaje. Nos vamos y rápidamente hay ese glorioso postdata en 2 de Reyes y en el exilio, en prisión, cientos de kilómetros en Babilonia, en la cárcel hay un hombre que se llama Joaquín, un descendiente de David, ¿sí? Él debió haber sido rey, no lo es porque Babilonia se lo llevó cautivo, no hay reyes ya en Israel ni en Judá, está en la cárcel como un criminal sin serlo. Y un día, así de la nada, uno diría por provisión divina, así de la nada, Dios se manifiesta. Y los últimos 4 versículos del último capítulo de 2 de Reyes me da esta información importante, que era importante tenerla. Y parece que no tiene conexión lo que va a decir con la historia que viene contando, pero usted y yo sabemos que sí tiene conexión. Y vean lo que dice los últimos 4 versículos cortitos.
En el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Y uno dice, no es mucho, sí, pero da esperanza, da esperanza. El linaje no ha muerto. La línea de David, la promesa del Señor aún sigue viva. Dios aún puede cumplir su palabra. Solo lo menciono porque de pronto uno piensa, Señor, aquí se te salió de las manos. No se me ha salido de las manos. Aún en el exilio hay uno que es descendiente de David. Y más adelante nos daremos cuenta que de él descenderá mucho, muy a futuro, nuestro Señor y Rey Cristo Jesús, el que es Rey eterno, el que bendice a todas las familias de la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a cumplir Dios la promesa que le hizo a David y a Abraham? Bueno, tendríamos que seguir leyendo, ¿sí? Pero por ahora ese es el resumen del libro, que es lo que habla el libro. Y yo quisiera llevarlos a que podamos observar por lo menos tres temas importantes presentes en el libro de Segundo de Reyes. Hay muchos más, pero hay tres megatemas que son recurrentes. El primero, que usted ya lo conoce, pero está en el libro y tengo que decírselos. El primero es que el Señor juzgará a su pueblo cuando ellos lo desobedezcan y le den la espalda. Uno dice, esto ya lo hemos estudiado. Va de nuevo. Dios nos va a decir de muchas formas, de muchas maneras, con muchas historias y en muchos libros, este concepto. Dios va a juzgar a su pueblo cuando ellos lo desobedezcan y le den la espalda. Y el pueblo se llamaba Israel y el pueblo se llamaba Judá y hoy su pueblo se llama la iglesia. La gente de Dios somos nosotros y Dios juzgará a su pueblo cuando lo desobedezcamos y cuando le demos la espalda. Mis amados, la infidelidad de los israelitas se reflejó en la idolatría de los reyes que tenían y como resultado natural, diríamos, Dios ejercitó su justo castigo, juicio, ira inclusive, por su rebelión. Dios no es tonto, Dios no se le van las cosas de la mano. Él está mirando y Dios juzga. Por eso es de que Él en su gran amor nos envió a Jesucristo, nos envía su palabra, su Espíritu Santo para que podamos vivir vidas como Él quiere que vivamos. Sin Cristo esta vivencia es imposible, con Cristo es absolutamente posible. Número uno, Dios juzga la desobediencia. Número dos, la palabra de los verdaderos profetas de Dios siempre se cumple. Estoy hablando de el texto bíblico en el Antiguo Testamento. Siempre los que fueron verdaderos profetas se cumplió siempre. Puesto que el Señor siempre guardaba su palabra, Él era fiel a su palabra, las palabras que transmitían estos líderes profetas siempre eran verdaderas, siempre. Por eso es una buena forma de saber si una persona es eso no es enviada del Señor. Tiene que ver con si lo que dice está alineado a las palabras de Dios en la Biblia. Por eso es que es tan relevante que esa palabra que estamos conociendo, que estamos entendiendo, esté presente en nuestros hogares y no sacando polvo o guardando polvo en algún lugar por ahí, como le pasó a Josías. No perdida en algún templo, sino presente, leída. Y leída no me refiero, me han escuchado decirlo, abierta en la casa, en la sala, en algún lugar particular. No. Es una Biblia que está desgastada de tanto uso, una Biblia que vamos constantemente. Y vean, y no hablo acerca de tu lectura personal. Espero que lo hagas. Asumo que lo estás haciendo. Pero hablo de la comunidad familiar que dice, vengan señores, siéntense. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. Y como padre y como madre, que son muchos de ustedes, es nuestra responsabilidad de guiar a nuestros chicos en este proceso de que esté presente siempre, porque a la luz de eso tomamos decisiones y nuestra vida no es una cosa más que una seguidilla de toma de decisiones tras toma de decisiones y tenemos que tener una mente bíblica, un pensamiento bíblico para poder decidir adecuadamente. Por eso es de que tenemos que aprender justamente a que su palabra es la luz que nos guía. Y tercero y último, el Señor es fiel a su palabra. Él recordó, no sé si la expresión es Él recordó, pero Él recordó su promesa hecha allá en 2 de Samuel a David. Y a pesar de la desobediencia del pueblo, a pesar del lío que hacían los reyes en aquel tiempo, malvados que los gobernaban, el Señor no exterminó la familia de David. Como en medio del caos que podemos hacer, la promesa de Dios sigue adelante y se va a cumplir y se cumplió. Mis hermanos, y Dios quiere trabajar con tu vida y quiere trabajar con la de tu familia y con la de tu iglesia. Dios quiere.
Él quiere que recordemos que hay un juicio justo para quienes desobedecen su palabra, pero que nos da su palabra para que ella nos ayude a no tropezar en el camino. El texto se refiere a sí mismo como una lámpara que alumbra nuestros pies, una lumbrera que guía nuestro camino. Y entonces con esta lámpara yo no me tropiezo porque ando viendo dónde estoy. Y cuando hay un hoyo, un hueco, entonces yo sé, no me meto por ahí. Cuando hay una pared, sé que está aquí y no me meto y voy caminando adecuadamente porque ella es una lumbrera y nos la dio. Tanto a nivel personal, cada quien estudiando y aprendiendo, como a nivel comunitario. Y Él dio personas que pueden enseñarnos la palabra del Señor. Escúchenlos o escúchenlas a estas personas. Dios quiere trabajar justamente en este asunto, siendo Él fiel, recordando las promesas que Él hizo para con nosotros. Y hay un grito que yo escucho constantemente, una llamada de atención, de desesperación, de decir, Esteban, ponga atención en nuestras vidas. Y es, no se aparten de Dios. Mientras Dios está trabajando con nosotros y hace lo que Él quiere con nosotros, la voz está ahí que nos escucha. No se aparten del Señor, sigan su camino, vivan en obediencia, no se aparten del Señor. Y entonces en Segundo de Reyes nos vamos a encontrar una oportunidad hermosa para leer y para conocer el estado de la nación de Israel y vernos reflejados en ella nosotros. Revisar si nuestras vidas caminan con la gracia del Señor o no. Haga de cuentas que su familia y después su iglesia es una especie de país en el cual estamos o no estamos honrando a nuestro Dios. Nuestros líderes están honrando a Dios, nos están guiando por la palabra correcta del Señor. Como individuos estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y clamando la misericordia del Señor. Dije hace un ratito que todos queremos contar con el favor y la gracia del Señor. Pero para que eso suceda, tenemos que caminar en la voluntad del Señor. Y entonces veremos el fruto de caminar en la gracia del Señor. Mi anhelo con todo mi corazón de veras es que tu familia y vos caminen en la gracia del Señor, en su voluntad y que experimenten el favor del Señor. Pero eso no está en mis manos, ni siquiera está en las manos del Señor. Está en tus manos el decir, vamos a caminar con este libro, la ley del Señor, que tal vez estaba perdido, pero lo hemos encontrado, lo desempolvamos y ahora será parte constante en nuestras vidas y caminaremos de acuerdo a los preceptos que Él ha escrito en este libro para con nuestras vidas. Que el Señor te ayude. Déjame orar por vos, que Dios te ayude a ser una persona sabia, una persona temerosa de Él, y que a la luz de lo que estamos conversando vos puedas verte reflejado como una radiografía en Segundo de Reyes y ver cuál es el estado de la nación, de mi familia, de mi iglesia, para caminar adecuadamente en sus preceptos. Señor, te doy gracias en esta noche mientras terminamos este espacio de reflexión para que tú nos ayudes. Jesús, qué amoroso que eres, que nos escribes tantas veces, de tantas maneras, el mensaje tuyo de no apartarnos de tu mano. Gracias porque en tu amor, Señor, tú enviaste personas que nos puedan ayudar, que nos puedan guiar, que nos puedan predicar, que nos puedan discipular. Gracias porque podemos pensar en estos términos y agradecerle a Dios, Señor, por esta clase de personas. Y también te pido, por favor, que seamos ovejas dóciles que escuchan y que acatan tu voz cuando viene de tu palabra, por favor. Ayúdanos a recordar que hay una reacción tuya ante el pecado y que tú no te quedas inmóvil al pecado, sino que tú actúas, pero que tú eres fiel y nos entregas el texto para que podamos escucharlo, aprenderlo, que Él sea una lámpara, para que esta lámpara nos permita no caer. Y cuando no caemos, pues no hay juicio, Señor, y podamos caminar de tu mano y en paz. Y recordando principalmente que tú eres fiel, que las promesas que tú has hecho, no importa lo que pase en el mundo, tú mantienes tu promesa intacta. Gracias por Segundo de Reyes, porque podemos leerlo y buscar en sus páginas, en nuestra vida, cómo estamos. Y te pido que muchas familias en nuestra iglesia local puedan hacer esta reflexión y a la luz de eso puedan corregir si hay caminos que están extraviados, por favor. Te pido por cada padre y por cada esposo que tiene que tomar el libro de la ley y desempolvarlo y tomarlo nuevamente y ponerlo como presente en la vida de su familia. Danos fortaleza, Señor, danos constancia, por favor, para hacer lo que nos toca hacer y para que tu nombre sea conocido en nuestra familia y en nuestra iglesia también. Te damos gracias, te bendecimos y todo lo pedimos en esta noche y oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nos vemos si es la voluntad del Señor. De hoy en 8 terminamos con empezamos con el último de los bloques dobles. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, nos falta primero y segundo de Crónicas. De hoy en 8 empezamos con primero de Crónicas. Así que los espero
para que podamos leer un poquitito y saber qué Dios tiene para nosotros. Que tengan todos una linda noche y un buen fin de semana. Bendiciones. Chao.